Una joven profesora de catequesis entró a la comisaría con una bronca que le quemaba las entrañas. No venía a dar una clase de moral ni a organizar una colecta parroquial, sino a enfrentar a la mujer policía que le había robado a su marido. Debajo de su ropa sobria y su actitud recatada, guardaba un coraje capaz de sacudir todo el edificio. Sean testigos de esta tensa historia. Aquella tarde, el sol pegaba fuerte y húmedo sobre el asfalto de Buenos Aires. La ciudad era un horno, el tránsito en la avenida era un caos de bondis y bocinazos, un hormiguero de gente que iba y venía. Pero una mujer caminaba con paso firme, ignorando el ruido, directo hacia la entrada de la comisaría central. Su nombre era Lucía, una mujer de 25 años, conocida en su barrio por ser una chica de iglesia, culta y respetada por todos los vecinos. Sin embargo, ese día no había ni rastro de dulzura en su cara, solo una firmeza blindada por el dolor. Llevaba una blusa cerrada de color beige y un pantalón de vestir impecable, con una cruz de plata al cuello que reafirmaba su identidad como una mujer de valores tradicionales. Pero detrás de esa apariencia sencilla, había un fuego incontrolable ardiendo en su pecho. Los pasos de Lucía entrando al playón de la comisaría no eran por trámites burocráticos ni para denunciar un robo. Como tantas otras veces en la vida, llegaba cargando una herida, una bronca monumental y la decisión de exigir justicia por la traición que estaba viviendo. Sentía el corazón destrozado, pero no era momento para llorar. Hoy no era la catequista suave de palabras medidas, sino la esposa engañada que elegía plantarse sola contra la corriente. Sus ojos se clavaron en el edificio gris despintado. La sede de las fuerzas de seguridad, el lugar donde se supone que defienden la verdad. Pero era justamente ahí donde ella creía que había empezado la destrucción de su familia. Cada paso que daba le pesaba, pero no aflojaba. En el trayecto desde la reja hasta la puerta de vidrio, un par de oficiales que estaban fumando en la vereda se dieron vuelta para mirarla. Algunos la ubicaban del barrio, otros solo veían a una piba que parecía demasiado seria para un día tan lindo. Pero ninguno se imaginaba que detrás de esa mirada fulminante de Lucía había una sed de revancha pendiente. A ella no le importaba que la miraran raro, no le temblaba el pulso aunque tuviera que enfrentar a toda la bonaerense junta. En su cabeza había un solo objetivo, encontrar a esa mujer de uniforme que se había llevado a su marido. Lucía se había preparado mentalmente para el choque. Una comisaría no es un lugar amable para una mujer que llega sola y sin banca política. Y menos si trae semejante calentura. Pero ella no iba a pedir favores. Iba a hacer un escrache, a exigir que alguien se hiciera cargo. Buscaba a una tal Romina. Una oficial de policía que, durante todo este tiempo, había mantenido una relación clandestina con su esposo legítimo. En la entrada de la dependencia, el aire estaba pesado, no solo por la humedad porteña, sino por la furia que Lucía traía consigo. Y ahora, estaba lista para entrar. La batalla interna estaba por convertirse en una guerra real. En cuanto Lucía cruzó el umbral y se metió en el hall principal de la comisaría, lo que encontró no fue un ambiente de disciplina ni caras serias de servidores públicos. Al contrario, el clima de joda era alevoso. Parecía un recreo de colegio sin maestros. Un grupo de policías estaba desparramado en los sillones de espera, algunos con las botas subidas al escritorio, pasándose el mate. Las carcajadas retumbaban en el lugar, rompiendo cualquier protocolo. Parecía que estaban en un bar de la esquina y no en una institución del Estado. El panorama le revolvió el estómago a Lucía. Era asqueroso para una mujer que venía con el alma rota buscando un poco de justicia. Ninguno se levantó para recibirla ni le preguntó qué necesitaba. Y eso que su presencia destacaba, elegante, prolija, con una cara que gritaba urgencia. Sin embargo, los policías parecían ciegos ante la bronca que se le notaba en los ojos. Seguían a las risotadas, hablando de fútbol o de minas, tirándose chistes verdes. Lucía se quedó parada unos segundos cerca de la puerta, esperando que alguno, aunque sea uno, le prestara atención. Pero esa esperanza se chocó contra miradas de desgano y sonrisas sobradoras. Lucía miró alrededor con una decepción profunda.
La oficina, que debería ser un refugio para la gente, se había transformado en un monumento a la vagancia. Podía sentir la falta de responsabilidad flotando en el aire viciado. Esto no era solo por Romina. Era por todo un sistema que dejaba que estos tipos se achancharan en su comodidad, olvidándose de que su laburo era cuidar a la gente. Apretó la cartera con fuerza, tratando de no explotar ahí mismo. Aunque la sangre le hervía, Lucía no era una mujer que se dejara intimidar por un par de machitos uniformados. Se paró derecha, sin moverse un centímetro, aunque ya todos la estaban mirando. Sabía que su presencia les cortaba el mambo, y ese era justamente el plan. No venía a caerles bien. Venía a cobrar una deuda moral. Y en medio de esa sala llena de risas, lo único que iban a escuchar en breve era la verdad atronadora de una esposa engañada. Sin perder más tiempo, Lucía avanzó hasta el centro del salón. Tenía la cara colorada, no de vergüenza, sino de la ira que ya no le cabía en el cuerpo. Respiraba agitada, pero cuando habló, su voz salió clara y potente. «Quiero ver a la oficial Romina», dijo con fuerza, haciendo que varias cabezas se giraran. Su mirada era un láser que atravesaba a cualquiera que se atreviera a mirarla, como si ellos no fueran más que moscas. No tenía tiempo para vueltas, tenía que ver a esa tal Romina hoy mismo. Ya. Pero la reacción que recibió fue lamentable. En lugar de pararse o intentar ayudar, los policías se miraron entre ellos y soltaron risitas cómplices. Algunos se rieron con ganas. Parecía que el pedido de Lucía fuera el remate de un chiste malo. Uno de ellos, con una sonrisa socarrona, le tiró con tono de canchero. «Epa, qué seriedad, doña. ¿Qué pasa? ¿Viniste a buscar competencia?» El comentario desató una carcajada general, mostrando lo podrida que estaba la actitud de esos tipos que deberían tener un mínimo de ética y respeto. Lucía se quedó clavada al piso, pero no por duda. Estaba juntando fuerzas para domar la bestia que tenía adentro. En su pecho, la ola de furia era un tsunami a punto de romper. No solo se sentía ninguneada como mujer, sino humillada como esposa que reclama lo suyo. Preguntaba buscando claridad y le respondían con guasadas. Le temblaba el cuerpo, no de miedo, sino de rabia. Esto ya no era solo por Romina. Era por la falta de respeto, el insulto a su dignidad. En medio de las burlas, Lucía levantó la voz. Repitió la pregunta sin achicarse. Su voz cortó el aire, callando a un par que ya se estaban pasando de rosca. No estoy para chistes. Quiero hablar cara a cara con Romina. Ahora. No había ni una pizca de súplica en su tono. Era una orden, lanzada por alguien harta de este jueguito barato en un lugar que debería ser serio. Las caras que antes se reían se empezaron a tensar, dándose cuenta de que la piba que tenían enfrente no era ninguna tonta. Era una mujer herida lista para la guerra. Pero, lejos de sentir culpa o vergüenza, la risa de los policías se puso peor. Como si la mujer vestida formalmente frente a ellos fuera el nuevo entretenimiento para matar el aburrimiento de la guardia. Algunos empezaron a tirar comentarios desubicados. Uno se rió y dijo, guarda que la profesora se enojó. Capaz nos quiere dar un sermón sobre el pecado». Otros gritaron y se rieron. Otro, más atrevido, le chifló fuerte y le guiñó un ojo a Lucía. Como si no les importara que estuvieran acosando a una esposa que exigía justicia, no a una cualquiera. Ese acoso verbal no solo dolía, sino que dejaba en evidencia cómo la institución que debía cuidarlo se había vuelto una cueva de machismo y falta de respeto. Lucía se quedó dura. Aguantó la respiración, conteniendo el volcán que quería entrar en erupción. En su cabeza resonaba una pregunta gigante: ¿esta es la verdadera cara de la autoridad? ¿Así respetan a una mujer, a una docente, a una esposa lastimada? El corazón le galopaba, pero no movió un músculo porque sabía que no peleaba contra uno solo, sino contra todo un sistema que protegía a los traidores con placa. Sin embargo, a pesar del manoseo verbal, Lucía no retrocedió.
Se plantó en el medio de la sala como una columna de hormigón. Los ojos le brillaban, no por lágrimas, sino por el fuego sagrado del despecho. Miró uno por uno a los policías, logrando que varios bajaran la vista al darse cuenta de que esa no era una mirada normal. Era la mirada de una mujer harta de ser traicionada, de ser basureada, y de que nadie diera la cara por ella. El ambiente empezó a cambiar. De la risa guasa pasaron a una incomodidad silenciosa. Y justo cuando la tensión estaba al límite, se abrió una puerta del fondo. Se hizo un silencio sepulcral. De ahí salió la persona que ella estaba esperando. Romina. Una oficial de 27 años, morocha, llamativa, con el uniforme impecable y parada con una soberbia total. Puso cara de «yo no fui» al ver el quilombo en la sala. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Lucía, todo quedó claro. Ese cruce de miradas no era casualidad. Era la mecha de una bomba que estaba por detonar. Romina, la policía conocida por ser linda y creérsela un poco, caminó desde el pasillo con pasos elegantes pero midiendo el terreno. Tenía todo en su lugar, los borceguíes lustrados, el pelo atado tirante en una colita y el pecho inflado con las insignias de la fuerza. Se frenó un segundo al ver el alboroto. Y ahí, su mirada chocó contra la mujer de ropa beige parada en el medio como una estatua de la venganza. En un segundo se dijeron todo. La frialdad de Romina contra el incendio de Lucía. Y ahí, se declaró la guerra. Lucía no le dio tiempo a nada. Apenas cruzaron miradas, encaró hacia Romina a paso rápido. Su voz estalló, ronca y quebrada por el dolor que ya no podía esconder. «Sos una sinvergüenza. Arruinaste mi familia, te robaste a mi marido, cara dura». El grito retumbó en las paredes descascaradas. Los policías, que antes se hacían los graciosos, se quedaron duros. No esperaban que se armara semejante podrida ahí mismo. Lucía no solo acusaba, estaba sacando los trapos al sol, exponiendo la realidad que la oficial venía tapando. Romina se sorprendió un toque, pero no por culpa. Le devolvió una sonrisa sobradora y un tono de voz venenoso. «Baja un cambio, querida. Si tu marido se fue con otra, debe ser porque en casa se aburre», le tiró con total liviandad, clavándole un puñal en el pecho a Lucía. La frase pegó más fuerte que un balazo. La comisaría quedó muda. Todos contenían el aire, esperando el desenlace. Romina seguía parada con la nariz para arriba, sintiéndose intocable por el uniforme y por la institución que creía que la iba a bancar. Pero esa respuesta fue nafta pura al fuego. Lucía cerró los ojos un segundo. No para calmarse, sino para no saltarle el cuello directamente. Pero en esa oscuridad vio la cara de su marido. El hombre que ahora dormía con esta mujer de uniforme. El dolor, la bronca y el orgullo pisoteado se hicieron uno solo. Y ese día, en el corazón de una comisaría indiferente, Lucía decidió que esta mina no se la iba a llevar de arriba. La explosión fue inevitable. La furia de Lucía detonó como una olla a presión. Sin aviso, estiró la mano y le agarró el pelo a Romina con una violencia primitiva, tirándole la cabeza para atrás con todas sus fuerzas. El peinado prolijo se deshizo en su puño. Era el grito de una esposa destruida. Un alarido agudo salió de la boca de Romina, un grito de dolor que ya no podía tapar con sonrisas falsas ni arrogancia. Esto ya no era una discusión. Era el estallido de un corazón tajeado. El cuerpo de Romina se fue para atrás, perdiendo el equilibrio por el tirón brutal. Trató de clavarle las uñas en los brazos a Lucía, intentando zafarse de esa garra que no perdonaba. Pero a Lucía no le importaba nada. Ya no le importaba quién miraba, dónde estaba ni qué chapa tenía su enemiga. Para ella, la mujer que tenía enfrente no era la ley, era una rompehogares, un gato. Y hoy iba a sentir el dolor que ella venía tragando. Lucía se le fue encima. La sala, que antes era pura risa, ahora era un velorio. Los policías que antes boludeaban a la profesora, ahora estaban petrificados.
Nadie se movía. No podían creer que esa mujer tranquila se hubiera transformado en una leona. Algunos entraron en pánico, pero estaban demasiado aturdidos para reaccionar. No estaban preparados para ver la furia de una mujer que creían débil y sumisa. La realidad les pegó un cachetazo. Lucía no era lo que pensaban. Entre los gritos de Romina y el silencio cagón de los oficiales, Lucía seguía parada, temblando de adrenalina. Todavía tenía el pelo de la oficial en la mano y en sus ojos no había piedad. Había avisado, había aguantado, había dado tiempo, pero solo recibió burlas y traición. Así que ahora tocaba actuar. El mundo podía quedarse quieto, pero ella no. Con la mano temblando por la emoción incontenible, Lucía cerró el puño con fuerza. Tenía la mirada inyectada en sangre. El cuerpo le vibraba no de miedo, sino de aguantar tanto dolor que ahora se hacía golpe. Sin dudarlo, sacó el brazo y le encajó una tremenda piña directo a la cara de Romina. Se escuchó un golpe seco, un pac, que heló la sangre de todos. El impacto no fue solo físico, fue el sonido de toda esa bronca acumulada explotando en un solo golpe justiciero. Romina acusó el golpe, la cabeza le rebotó hacia el costado y perdió la vertical. Al instante, un hilo de sangre le empezó a chorrear del labio partido. Se tambaleó y cayó al piso de mosaico, gimiendo de dolor. Se llevó la mano a la boca ensangrentada, mientras con la otra trataba de sostenerse. Miró a Lucía desde el suelo, aturdida, no por miedo, sino porque no podía creer que esa mujer a la que había subestimado la hubiera bajado de un ondazo. En un segundo, su estatus de policía intocable quedó hecho trizas frente a sus compañeros. Ya no era la oficial canchera, era la víctima de la furia de una esposa que se cansó de ser la cornuda silenciosa. La sala seguía congelada. Los policías alrededor miraban con las caras desencajadas. Ninguno se acercaba. Ninguno se animaba a meterse en ese torbellino de violencia. Se quedaron mudos, paralizados, y tal vez por primera vez sintieron vergüenza. Vergüenza de haberse reído de Lucía cuando entró. Vergüenza de haber dejado que la bardearan en su cara. Y ahora solo podían mirar cómo ella estaba parada con la frente en alto, mientras su colega estaba tirada en el piso. Lucía se paró sobre Romina, respirando como un toro. Tenía los puños cerrados, los ojos fijos sin parpadear. Mirando a la ladrona de maridos, ahora indefensa. No se arrepentía. No tenía miedo. Esa piña no era solo venganza personal. Era un mensaje, el honor de una esposa no se pisotea gratis. Ese día, frente a una institución que nunca le dio bola a la justicia para las mujeres, Lucía demostró que el silencio se había terminado. Pero la piña no había sido suficiente para apagar el incendio en el pecho de Lucía. La bronca todavía hervía. Había demasiadas heridas abiertas. Ahí abajo, Romina gemía débilmente con la boca sangrando. Pero eso no se comparaba con la destrucción que sentía Lucía. La traición, la humillación pública. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló y le fue directo al cuello con las dos manos. El apretón no era solo violencia. Era el desahogo del alma. Romina entró en pánico. Manoteó los brazos de Lucía por instinto, tratando de sacarse esas manos que le cerraban la garganta. Pero no tenía fuerza. El shock y el miedo la habían dejado debilucha. Pataleaba, arañaba, trataba de pegar, pero nada funcionaba. La fuerza de Lucía venía del odio puro, algo que ningún entrenamiento policial podía frenar. Bajo la presión de esos dedos, Romina sintió que le faltaba el aire, la voz se le ahogaba, y la cara se le empezó a poner roja, y después violeta. Los policías testigos finalmente reaccionaron, pero tarde. Parecían zombis despertando de una pesadilla. Dudaban, se miraban con miedo. No podían creer que la catequista que habían verdugueado estuviera ahí, sometiendo a una oficial de la fuerza. Nadie se animaba a tocar a Lucía. El aura de furia que la rodeaba hacía que cualquiera lo pensara dos veces.
Solo veían cómo Romina se iba apagando. Pero Lucía no soltaba. Quería que Romina sintiera lo que es que te saquen el aire, que te traicionen por la espalda. No solo el ahogo físico, sino el ahogo del corazón. Lucía la miraba fijo a los ojos. Los ojos de Romina se llenaron de lágrimas y terror. Lucía pensaba, tenés que saber lo que se siente que te dejen tirada, que te traten como si no existieras. Apretaba más y más, hasta que se dio cuenta de que si seguía, iba a terminar con una muerte. Y aunque la bronca la dominaba, su conciencia tiró el freno de mano. Ella no era una asesina, pero había dejado una marca que la otra no se iba a olvidar nunca. Los policías finalmente salieron del letargo. Cuando vieron que Romina se estaba poniendo azul y aflojaba el cuerpo, el instinto les volvió al cuerpo. Unos corrieron, otros gritaron desesperados. «Soltala. Déjala, carajo». Pero Lucía no soltó al toque. Mantuvo la mirada clavada en la cara de la oficial, asegurándose de que el miedo quedara grabado en su memoria. Recién cuando dos oficiales hombres la agarraron de los brazos y tiraron fuerte hacia atrás, las manos se despegaron del cuello. Romina tosió como loca, buscando aire como si saliera de abajo del agua. Quedó sentada en el piso, pálida, con la boca roja de sangre. Tenía los ojos hinchados y el pecho le subía y bajaba a 1000. Una policía mujer se agachó rápido a sostenerla y darle agua. Del otro lado, dos policías tenían a Lucía agarrada con fuerza, tensos, por miedo a que volviera a atacar. Pero la profesora ya solo estaba parada ahí. Respiraba fuerte. No le sacaba la vista de encima a su rival vencida. Ya había descargado la mitad de su dolor con sus propias manos. El ambiente, que antes era puro chiste y boludeo, cambió 180 grados. Ahora solo quedaba un silencio denso, cortante. Se acabaron las sonrisas, los silbidos y los comentarios machistas. Todos los ojos estaban puestos en Lucía. La mujer que creían débil. Ahora la veían como a alguien que, aunque la superaron en número, les había ganado la moral. Ya no se podían reír. Porque lo que vieron no fue una pelea de barrio, fue el estallido de una esposa ninguneada. Un cachetazo de realidad para ellos, que debían proteger y no burlarse. Hasta caminar se sentía pesado en esa sala. Nadie se animaba a hablar primero. Los policías se miraban con caras de susto. No podían creer que su comisaría, donde se sentían los dueños del mundo, se había convertido en un tribunal donde una civil juzgó y condenó a uno de los suyos. Lucía, con la ropa un poco desacomodada pero la dignidad intacta, seguía con la cabeza alta. No lloró. No pidió perdón. Solo había un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Con el pecho agitado por la adrenalina, Lucía se plantó en medio de la sala congelada. Tenía la cara marcada por la tensión, pero los ojos le brillaban de valentía. Sin dudar, levantó la mano y señaló con el dedo índice a Romina. Un gesto simple que pesaba como una sentencia. Todas las miradas siguieron ese dedo. No era solo un gesto de bronca, era la promesa de que esto no terminaba acá. Lucía había decidido que la pelea seguía, pero no en esa cueva de risas y acoso, sino ante la ley. La voz de Lucía volvió a sonar, firme y cortante como un vidrio roto. Te voy a llevar a tribunales. Esto no queda así. No me voy a callar más. No era una amenaza al aire. Era el juramento de una mujer que se cansó de ser pisoteada y se levantó. Romina solo pudo quedarse ahí, sentada y callada. Tenía la cara rota, el cuerpo dolorido, pero la herida más grande la tenía en el orgullo. Había perdido. No contra la ley, no contra sus jefes, sino contra el coraje de una mujer que eligió hacer justicia por mano propia. Toda la comisaría seguía muda. Los policías que antes la gastaban, ahora miraban el piso. Nadie dijo ni mu. Nadie defendió a Romina. Nadie frenó a Lucía. Ese momento fue testigo de que la verdad, aunque venga de una mujer a la que subestiman,
puede sacudir hasta los cimientos de los que se creen impunes. Sintieron culpa y miedo, porque vieron a la verdad parada sola frente a ellos. Sin ayuda, pero inquebrantable. Entonces, sin decir una palabra más, Lucía pegó media vuelta. Caminó con paso firme. Aunque estaba agotada en cuerpo y alma, pasó por al lado de los policías sin mirarlos, dejando una estela de respeto que no se iba a borrar fácil. La puerta de calle se abrió y la luz del sol de la tarde la recibió de nuevo. Uno por uno, los que miraban se quedaron callados. Porque ese día no vieron solo a una esposa fajando al amante, vieron a una mujer íntegra, a una profesora, a una dama que fue humillada, levantarse y salir de la comisaría con la frente bien alta, dejando atrás un